¿Alguna vez te ha pasado que te dicen, realízame una rosca de cierta medida y tú realmente no tienes ni idea de qué tipo de broca utilizar, de qué tamaño meter el barreno para que tu roscado te quede de la manera correcta? Entonces, ya sea en sistema métrico o en sistema imperial o estándar, ¿cuántas veces no nos ha tocado que nos dicen, hazme una rosca M5 por 0.8 o M8 por 1.25? O hazme una rosca estándar de un cuarto por 20 hilos. Entonces, muchas veces no sabemos qué broca o qué tamaño de broca utilizar para que pues el macholeado nos quede correctamente. En este video te vengo a enseñar una pequeña fórmula tanto para el sistema métrico como para nuestro sistema imperial o estándar, y tú puedes hacer el cálculo de forma rápida desde inclusive tu celular, para obtener el tamaño de la broca. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar con ello. Entonces, amigos, comenzando con lo que vendría siendo el sistema métrico, que es un poquito más sencillo de comprenderlo, tendremos estos cuatro ejemplos: M5 por 0.8, M8 por 1.25, M10 por 1.5 y M12 por 1.25. Vamos a comenzar con lo que vendría siendo el M5 por 0.8. Aquí lo primero que debemos de ver, que le debemos de dar más importancia, es al número que viene después de la M, que en este caso sería el 5, y el número que viene después de la X, que en este caso sería 0.8. Esos dos números son los que más nos importan. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el número que viene después de la M, que como dijimos es el 5, y aquí siempre vamos a restar. ¿Y qué vamos a restar? Pues vamos a restar este número que es el 0.8. Restaríamos 5 menos 0.8, que la verdad son operaciones bastante sencillas. Entonces eso nos daría 4.2, y este 4.2 es el tamaño de la broca. Y de esa forma tan sencilla es como podemos obtener el tamaño de la broca para un machuelo M5 por 0.8. Para el M8 por 1.25 sería lo mismo. Primero el que está después de la M, que en este caso es 8. Le restamos este de aquí, que es 1.25. Y de esta forma obtendríamos 6.75 milímetros. Todo esto recordemos que estamos en sistema métrico. Igual aquí le ponemos milímetros, milímetros. Y finalmente tendríamos el M10 por 1.5. Mismo caso, primero el que está después de la M, 10, menos, aquí recordemos que siempre va a ser menos, el que viene después de la X, 1.5, dándonos un resultado de 8.5 milímetros. Y este del M12, pues ya se los dejo aquí para que me los estén poniendo ustedes abajo en los comentarios para saber que si aprendieron este. Igual les voy a dar poquito. Aquí sería este de aquí menos este de aquí, 1.25. Y pues ya aquí nos daría el resultado. En, ca- en caso de que ustedes, por ejemplo, quisieran convertir, no sé, esto de 6.75 a pulgadas, es decir, a lo mejor ustedes no están tan estandarizados en el sistema métrico, lo único que hay que hacer en estos casos, ya sea, por ejemplo, nos podemos apoyar de lo que vendría siendo un vernier. Por ejemplo, aquí tengo lo que vendría siendo la broca, pues que va a ser utilizada para lo que es el machuelo de M8 por 1.25, es decir, nos pide una broca de 6.75. Ahí está, 6.72 me marco ahorita, por a lo mejor que no lo estoy midiendo del todo bien. Entonces se pueden operar de esta forma, ahí está más o menos, y simplemente cambiar a pulgadas y ahí nos da 0.266. Pero si a lo mejor ustedes lo quisieran hacer
de una manera que también sigas viniendo o se pregunten de dónde viene esa cifra, pues en este caso, lo único que hay que hacer, ahorita voy a borrar esto de aquí que ya lo vimos, y lo único que hay que hacer es esos 6,75 se dividen entre 25,4, que es lo que nos equivale a una pulgada. Disculpen por la letra, que se la estoy haciendo medio mal hechita, pero aquí no se me presta mucho. 25,4. Entonces ahí sí se pueden apoyar un poquito ya más de la calculadora. Y en la calculadora nos dice que es 0,2657. 0,2657. Ese sería pues básicamente lo que es nuestras pulgadas. Que si recuerdan, en el vernier nos lo redondeaba a 0,266. Y ahora, pues si ustedes dicen, ¿y ese número, pues sí que procede o qué? Ese número hay que multiplicarlo por 64. Es decir, el 0,257 lo vamos a multiplicar por 64 porque pues así nos lo pide la regla. En el imperial esto también es que siempre se va a multiplicar así. Igual para el sistema estándar ahorita nos va a ayudar bastante también saber eso. Entonces nos da que serían 17 entre 64. Entonces ocuparíamos una broca de 17/64. Y si se dan cuenta, aquí la broca, dejen nada más que enfoque. Si se alcanza a ver de todo, ahí está 17 entre 64. ¿Por qué entre 64? Les menciono, normalmente esto es como una regla ya predefinida de lo que es el sistema imperial. Entonces, de esa forma ya pudieron ustedes encontrar lo que vendría siendo el tamaño de la broca en el sistema métrico. Y ya también lo pudimos pasar a pulgadas en caso de que ustedes utilicen el sistema inglés y en alguna ocasión les llegará a pedir lo que vendría siendo el sistema métrico. Ahora pasando a lo que vendría siendo nuestro sistema imperial o sistema estándar, tendremos ahora estos cuatro ejemplos: un cuarto por 20 hilos, 3 octavos por 16 hilos, media por 13 hilos y 5 octavos por 11 hilos. ¿A qué se refiere con hilos? Hilos son la cantidad de cuerditas que hay dentro de una pulgada. Y eso se los comento porque es importante pues tenerlo a consideración. Aquí el primer proceso que vamos a hacer, vamos a primero de un cuarto por 20. Me voy a ir un poco más despacio porque sí es un poquito más complejo de entender. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser dividir 1 entre 4. 1 entre 4 y esto nos va a dar 0,25 o 0,250. 0,250. Y ahora vamos a dividir, bueno, después de esto nos tenemos por 20 hilos, quedamos que 20 hilos por pulgada, es decir, por una pulgada. Entonces es importante saber eso, tener en cuenta eso. Ahora lo que vamos a hacer vamos a dividir 1 entre 20. ¿Y porque 1? Siempre esa va a ser una constante, una que nunca va a cambiar. Siempre va a ser 1 entre este número que está aquí, entre 20, entre este, dependiendo del número que tenga en la parte después de nuestra X. ¿Y por qué entre 1? Porque pues son los hilos que, como les comenté, hay en una pulgada. Por eso siempre se va a dividir 1 entre el número que viene aquí, que en este caso va a ser 20. Y nos va a dar 0,050. Aquí es un 0. Entonces aquí también de igual manera se va a restar. Entonces esto ya de hecho ni siquiera ocuparíamos usar calculadora porque con este se eliminan y nos quedaría 0,200. Entonces aquí vamos a poner 0,200 igual
Si lo quieren hacer en la calculadora para comprobarlo, pues está más que correcto. Entonces, de esta manera es la broca que nosotros ocuparíamos. Como ya vimos en el Vernier, se puede comprobar de esa manera, pues un poquito más sencilla. Aquí está el Vernier, la pongo en... Pues este sería más o menos el tamaño de nuestra broca. Algo por ahí, un poquito más ajustado, pero ahorita por cuestiones obvias no lo puedo acomodar. Pero si ustedes me dicen, oye, pero yo lo quiero en fracciones de pulgadas, porque pues así vienen, a lo mejor no tengo un Vernier en este momento a la mano. ¿Cómo convierto esos 0.200 en lo que vendría siendo fracciones? Pues va a ser muy sencillo, vamos a hacer ese 0.200 que tenemos ahí. 0.200 lo vamos a meter a nuestra calculadora y lo vamos a multiplicar por 64. En este caso nos da 12.8, pero siempre que nos den números así los vamos a redondear ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo vamos a saber si es hacia arriba o hacia abajo? Mayor a 5 lo redondeamos hacia arriba, es decir, si tenemos 12.51 lo redondeamos a 13. Y si por ejemplo, déjenme borrar porque ya no se va a alcanzar, bueno, lo voy a escribir acá. Y si tendríamos por ejemplo, no sé, 12.49, pues se va a redondear a 12. Y así pues sería la manera en que pues, lo podamos hacer. Entonces, para que eso también, ese datito lo tengan a consideración. Aquí voy a borrar ya esto de aquí. Nos daba 12.8. Entonces, se va a redondear a 13. Y lo que les comentaba en lo pasado, aquí siempre va a ser 64. Entonces, básicamente nosotros ocupamos una broca de 1364 de pulgada. Y en este caso siempre se va a dejar así. Si por ejemplo, ahorita vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de esta de 3 octavos. Si en ambas nos da números pares, ahí se puede hacer lo que vendría siendo las cuestiones de fracciones de buscar múltiplos, siempre va a ser por 2 por 4 o por 8. Y ahí se puede, pues ahora sí que dividir y buscar la manera de que nos dé una cifra más baja. Igual ahorita vamos a mostrarlo para que lo vean. Pero pues esta es la forma de realizar lo que vendría siendo sacar nuestra medida de nuestra boca. Vean, por ejemplo aquí tendríamos 3 octavos por 16. 3 lo vamos a dividir entre 8. Nos vamos a apoyar de la calculadora y nos da 0.375. Me voy a ir un poquito más lento para que lo vean. Ahora vamos a dividir 1 entre 16. Quedamos que 1 siempre va a ser la constante. 1 entre 16. Déjenme lo realizo. 1 entre 16. 1 entre 16. Y nos va a dar 0.0625. De aquí, recuerden que los vamos a restar. Al 0.375 le vamos a restar 0.0625. Entonces 0.375 menos 0.0625 nos va a dar 0.3125. De esta manera, como ya les comenté, con el Vernier ya lo podemos encontrar. Pero en este caso, este número de aquí lo vamos a multiplicar por 64. Esto siempre se va a realizar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ese número 0.3125 por 64. Nos va a dar 20. Y siempre va a quedar 20 igual 64 siempre se va a mandar hacia abajo. Entonces nos quedaría 20/64. No es muy común esa broca tenerla en, pues sí, en los broqueros.
Entonces, aquí lo que les comentaba, aquí sí me quedaron números pares, el 20 y el 64. Entonces vamos a dividir 20 entre 2. Nos va a quedar 10. Aquí sería un poquito de sí estar como adivinando. Y 64 entre 2. Entonces también sería 10/32. También es correcto. O sea, esta es correcta, pero no es tan común encontrar ese tipo de brocas. Entonces siempre lo vamos a hacer por 2, por 4 y por 8. Esta es como también una ley que siempre lo vamos a hacer por esos números. Déjenme borrar aquí para que me alcance a caber. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir 20 entre 4. Ya lo hicimos por 2 y no nos dio un número más grande. 20 entre 4 nos da 5. 5 entre... Y vamos a dividir el 64 entre los mismos 4 y nos da 16. Entonces ahí ya lo tendríamos, la broca que nosotros necesitamos para realizar un machuelo de 3/8 por 16 hilos. Necesitaríamos una broca de 5/16. Entonces aquí vamos a apoyarnos con el vernier. Aquí tengo la broca que justamente es la que se requiere. Déjenme que enfoque. Y a ver si se alcanza a ver 5/16. Si pueden observar. Ahí nos dice 5/16. Que ese 5/16 lo tenemos aquí. En esta parte de aquí. Y también con el vernier nos debería de dar esta medida 0.3125, que también es correcta. Entonces ahora sí nos vamos a apoyar del vernier. Y vean, aquí el vernier simplemente le marca hasta allí, no, pero si se dan cuenta, pues nos da lo que vendrían siendo los primeros 3 dígitos, el punto 25, de hecho ahí no lo da en chiquito, si pueden verlo. Entonces, pues de esta manera es como ya, pues podemos realizar este proceso. Ahora vamos a pasar al penúltimo ejercicio. Entonces, recordemos que primero se divide este entre este, es decir, 1 entre 2. Nos va a dar exactamente, si no me equivoco, 0.5. Y vamos a dividir 13 hilos, es decir, 1, recuerden que es la de siempre, la constante, 1 entre 13. Entonces, 1 entre 13 nos da, lo voy a poner aquí abajito, 0.7692. Ahora a este de aquí le restamos este de abajo, 0.5 menos 0.7692. Entonces nos va a quedar el resultado de 0.2692. Y ese lo vamos a multiplicar por 64. Se recuerden también que ese siempre va a ser por 64. 0.2692 por 64 nos da 17. Aquí le vamos a dar 17/64. Y como estos ya no son par, ninguno de los dos, el 17 es impar, pues aquí sí se dejaría esta. Entonces ocuparemos la broca de 17/64 o midiéndolo con nuestro vernier 0.2692 pulgadas. Aquí siempre se me pasó como ponerle el signo de pulgadas, pero pues espero se entienda lo que trato de darles a decir, ¿no? Y pues el de 5/8 por 11 hilos por pulgada, pues ese ya igual se los dejo como práctica para ustedes. Y pues si más o menos comprendieron o si tienen alguna duda de qué pude haberles explicado más o qué pude haberles explicado mejor,
Pues con todo gusto, aquí abajo lo leo en los comentarios. Ahora lo que veremos es para pasar de nuestro sistema imperial o sistema estándar al sistema métrico, es decir, si nosotros no nos sentimos tan cómodos utilizando el estándar de 5.16 y estos 5.16 lo queremos pasar a milímetros al sistema métrico porque pues, nos da más cómoda o nos da más confianza o así venimos trabajando de mejor manera, pues una vez que ya hemos hecho en este, por ejemplo, este que ya lo hicimos de 3 octavos por 16 hilos, y una vez que ya realizamos todo esto, pues este número de aquí es el que nos va a importar. Bueno, de hecho este número, si nosotros dividimos 5 entre 16, se van a dar cuenta que nos va a dar este número. Entonces los 0.3125 lo voy a poner por este lado. 0.3125. Este lo multiplicamos por una pulgada, es decir, por 25.4. Nos va a dar 7.9375. Entonces, esto serían milímetros. Estos serían milímetros. Y de esta forma tan sencilla, simplemente multiplicándolo por lo que vendría siendo una pulgada. Pero no lo pongan como pulgadas, sino como milímetros, sino 25.4 milímetros. De esta manera obtenemos lo que vendría siendo milímetros. Y así con cualquier tipo de fracción. De hecho, déjenme borrar, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber, yo sé que por ejemplo un cuarto de pulgada equivale a 6.35 milímetros, pero si nosotros por ejemplo dividimos 1 entre 4 nos da 0.25, y si ese lo multiplicamos por 25.4 pues nos va a dar 6.35, y así lo podemos hacer con cualquier fracción, no sé, 5/16, 3 octavos, 5 octavos, no sé, 17, por ejemplo vamos a hacer este de 17/64. 17 lo dividimos entre 64 y esa cantidad la multiplicamos por 25.4. Este se divide y luego se multiplica por 25.4 y esto nos va a dar que 17/64 nos va a dar que son 6.74 milímetros. Entonces, pues así de fácil es la regla para convertir pulgadas a milímetros. Pero pues sin más, nos vemos en un próximo video. Adiós.